pregunta antes de poder tener este privilegio tan enorme de poder compartir este mensaje con ustedes. Y quiero preguntarles, durante este mes de mayo, los fines de semana que hemos podido estar aquí, ¿cuántos han visto revelado en sus vidas a Jehová Jireh, el proveedor? No, eso no se escuchó fuerte. ¿Cuántos hemos sido revelados a nuestra vida Jehová Jireh y lo hemos experimentado? Amén. Hoy quiero compartir un tema con ustedes mientras que todos nos vamos sentando, vamos tomando nuestro lugar, y te quiero invitar para que en los próximos minutos tú puedas inclinar tu rostro y puedas hacer esta oración junto con nosotros y decir: Espíritu de Dios, estamos aquí hoy en este lugar, amado nuestro, porque queremos ser edificados. Señor, durante todo este mes de mayo, usted se ha revelado a nuestra vida como Jehová Jireh, el Dios que nos provee. Y yo le pido, Señor, especialmente para que esta mañana usted abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir la palabra de edificación que en su agenda del cielo ya estaba escrita y programada para que hoy fuese impartida en este lugar. Señor, nosotros como tus hijos nos comprometemos a tener nuestra atención puesta en ti para que esta semilla hoy caiga en la tierra correcta y pueda dar mucho fruto en tu tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén, amén. Muy bien, gloria al Señor. Bueno, no quiero empezar sin darle muchísimas gracias al Señor por la vida de nuestros pastores y por ese privilegio tan grande que nos dan siempre de poder compartir desde aquí la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Y quiero saludar a todos nuestros hermanos, la familia de la fe virtual, que están conectados allí en nuestra transmisión en YouTube. Y así como lo hicimos anoche, le quiero invitar a que lo hagamos hoy. ¿Sabes por qué? Porque ellos están allí conectados y ellos nos sienten muy cercanos, adoran con nosotros, aplauden con nosotros desde el lugar en donde estén, pero pocas veces nosotros los podemos sentir cerca a ellos. Pero yo quiero que hoy usted me ayude dándole un saludo y una ovación a nuestra iglesia virtual para que ellos nos escuchen, por favor. Todos los que están allí conectados, familia RPG, les amamos. Los que están desde París, desde España, desde Villavicencio, desde Medellín, desde Bogotá, desde cualquier rincón del mundo que están allí conectados, les amamos mucho. Familia, hoy tengo el enorme privilegio de compartir con ustedes un mensaje, el cual hemos titulado El Secreto. Y como les estaba contando ahorita, el mes de mayo ha sido un mes sumamente transformador para la vida de la iglesia y hemos podido conocer más a fondo a Jehová Jireh. Jireh significa Dios proveerá, el Dios que provee. Y yo creo que durante estos fines de semana algo usted y yo hemos logrado tener claro. Hace 8 días esa prédica que nuestra profeta soltó aquí estuvo brutal, impresionante. La prédica que también nos dio el pastor Ronald el sábado, de verdad que abrió muchísimo nuestro entendimiento espiritual respecto a la provisión de Dios para sus hijos. Y si algo tenemos claro, y hoy usted y yo debemos tener como una certeza, es que a nuestro Dios le interesan tus necesidades. A Dios le interesa la necesidad que tienes en tu casa. A Dios le interesan las cuentas que usted y yo tenemos pendientes. Esas cuentas que a veces nos roban un poco la paz y que nos roban un poco el buen descanso. Porque no es fácil dormir y descansar cuando tú tienes cuentas financieras pendientes. Tú puedes despertar al otro día, pero no les pasa que cuando usted tiene dificultad financiera, así usted duerma toda la noche, usted se levanta sintiendo que no pudo descansar. ¿A alguien aquí le ha sucedido? Pero Dios está interesado en tus cuentas pendientes.
Y Dios está interesado en una palabra que hoy en día parece difícil de sostener, y es la estabilidad. A Dios le importa tu estabilidad y mi estabilidad. Y todo eso lo podemos resumir en que nuestro Padre está sumamente interesado en bendecirnos de manera integral, en bendecir todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y en esta mañana yo quiero poder compartirte, porque hemos venido aprendiendo los principios de la provisión, los principios de la honra, los principios para desatar la cultura del reino. Y el próximo fin de semana, el viernes y el sábado, ninguno de nosotros nos podemos perder este evento tan extraordinario que vamos a tener aquí. Pero mira, el Espíritu de Dios reveló algo a nuestro espíritu. Tuvimos un sentir profundo, porque es necesario que para ver en nuestra vida todo este fruto de la provisión, en nosotros debe suceder algo, y es que conozcamos el secreto detrás de la provisión. Y es lo que hoy quiero ministrar a tu vida, el secreto detrás de la provisión. Y mira esta frase que va a aparecer aquí en la pantalla, es importante que tú la puedas ver. El secreto de la provisión no está solamente en pedir, sino en cómo está nuestro corazón delante de Él. El secreto para que usted y yo tengamos provisión no está solamente en que le pidamos a Dios. Más que pedirle a Él, el secreto está en cómo está nuestro corazón en el momento que vamos a pedir al Padre. Y ese es el secreto que hoy quiero revelarte en esta mañana. Usted sí ha visto que hay grandes empresas que tienen secretos muy bien guardados. Por ejemplo, Coca-Cola tiene un sabor distintivo, y aunque hay distintas marcas que han tratado de sacar la Coca-Cola como la de Coca-Cola, tienen el mismo color, tienen gas también. De repente puede que tengan la misma cantidad de azúcar, puede que cuesten parecido o un poco menos, pero no saben igual. Y es por eso que Coca-Cola se mantiene al paso de los años como la bebida refrescante favorita de las fiestas familiares, de los diciembres, de la torta, del cumpleaños. Y es porque Coca-Cola ha sabido guardar muy bien su secreto. También sucede aquí con una empresa colombiana, con Sándwich Cubano. Usted va a muchos lugares y la salsa de ajo son súper ricas, pero ninguna salsa de ajo es como la de Sándwich Cubano, ¿sí o no? Y para Sándwich Cubano, su receta de la salsa de ajo es sumamente estricta, está guardada bajo llave. Los empleados no tienen acceso a ella. Pero hoy tú y yo vamos a conocer el secreto de la provisión. Y así como existen las empresas grandes secretos que se guardan bajo llave, yo también estoy creyendo que en el cielo hay secretos muy bien guardados, como dice la palabra en Isaías 45, cuando el Señor le reveló a su ungido, a Ciro, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y esos secretos que están en el cielo muy guardados son los que nosotros como hijos de Dios tomamos las llaves y podemos acceder a ellos. Yo quiero saber si alguien en este lugar lo está entendiendo y puede decir: quiero tomar las llaves y aprender hoy el secreto de la provisión. Bueno, vamos a conocer entonces los ingredientes de esa receta que hoy nos ha traído el Señor, esa receta maestra del secreto de la provisión. Y quiero decirte que el primer paso, el primer punto es la obediencia. Y para poder ilustrarte este punto de la obediencia, quiero remitirme a la palabra sin que quitemos las diapositivas. Yo lo voy a leer a favor de ustedes. Y quiero ir específicamente a la historia de un hombre llamado Abraham. Ayer yo le decía a los jóvenes que Abraham fue un hombre muy relevante en el Antiguo Testamento. Y sucedió algo con Abraham para que nosotros podamos entender
por qué en esta parte especial de la vida de Abraham que yo te voy a hablar, Dios se reveló a él como Jehová Jireh, su proveedor. Abraham era un hombre que ya había conocido a Dios de muchas facetas. Y Abraham tenía una condición importante, y es que Abraham vivía con un milagro en su casa. Abraham amaba profundamente a su esposa Sara, pero ellos padecían una condición que para ese tiempo era muy vergonzosa para la sociedad. Ellos no podían tener hijos. Sara era una mujer estéril. Y Sara siendo con un vientre estéril y avanzada de edad, el Señor les dio el milagro de su hijo Isaac. Ellos pudieron concebir a un hijo, el hijo de la promesa, el hijo del milagro. Y resulta que Abraham y Sara vivían con su milagro en la casa, con su hijo, su único, su Isaac. Pero sucedió algo sumamente interesante en la vida de Abraham. Abraham estaba en un momento, escúchame lo que te voy a decir, en un momento de mucha plenitud. Parecía que él ya lo tenía todo. Cuando sucedió esto en la vida de Abraham, que te voy a explicar, Abraham ya había salido de la tierra de sus padres a la tierra que Dios le había mostrado. Abraham ya había incluso ayudado al resto de su familia. Abraham ya había conocido a Dios como su guía, como su dirección. Ya estaba en un momento de estabilidad y había recibido lo único que a él le hacía falta: tener un hijo con su esposa. Estaba en esos momentos en los que usted dice: nada me puede salir mejor, Dios me lo está dando todo. Pero sucedió un de repente en la vida de Abraham, y es lo que yo te quiero enseñar en esta mañana, porque Dios vio la necesidad de que Abraham lo conociera como Jehová Jireh, su proveedor. Ya lo había conocido en muchos otros aspectos, pero en medio de la comodidad de Abraham, el Señor lo vio desde el cielo y dijo: es el momento para que mi hijo vaya a un nuevo nivel. Si tú quieres saber cómo estás en el centro de la voluntad del Señor, es porque constantemente Dios te está incomodando de tu comodidad para que vayas a un siguiente nivel. A veces, como hijos de Dios, llegamos a pensar de que algo estamos haciendo mal, o de que Dios está tomando medidas en el asunto contigo, porque constantemente estás de prueba en prueba. Pero yo te quiero decir algo en esta mañana: si tú vives de prueba en prueba, vas de nivel en nivel, estás atravesando situaciones complejas, déjame decirte que te encuentras en el centro de la voluntad del Señor, porque Él a los hijos que ama y a los hijos que le obedecen constantemente los va a incomodar para que desbloqueen un nuevo nivel. ¿Cuántos aquí están desbloqueando un nuevo nivel en sus vidas? Yo quiero saberlo. Y sucedió lo que Abraham, escúchame muy bien, nunca pensó que le fuese a suceder. Abraham estaba en la presencia del Señor y el Señor le dijo: Abraham, necesito que me entregues a tu hijo. Abraham tenía muchos hijos, y yo creo que Abraham dijo: es imposible que sea Isaac, porque tú me lo entregaste, Señor. Pero el Señor le dijo: quiero a Isaac. Al milagro que te di, quiero que me lo entregues. Y me impacta mucho, porque detrás de la petición del Señor, Él tenía un propósito. Y el propósito era que Abraham lo conociera como Jehová Jireh. Lo que te estoy enseñando es que cuando el Señor te está pidiendo que entregues algo en el altar, es porque estás a punto de conocer a tu proveedor. Dios no le pidió sacrificar a su hijo Isaac en cualquier lugar. Dios le pidió que sacrificara a su hijo en el altar. Mira lo que dice esta frase: la verdadera provisión nace en el altar. Y sucedió algo muy impactante. Después de que Dios le hizo esta petición a Abraham, en Génesis 22 capítulo 6 dice que
Abraham, antes de llegar a ese punto, dice que Abraham tomó a su hijo, a Isaac, y empezó a caminar hacia el monte de Moria. Así se llama ese monte. Y yo me puse en el lugar de Abraham y te invito a que lo hagas tú también. Dice la palabra que ellos se demoraron 3 días en llegar al monte de Moria. ¿Tú te imaginas lo difícil que fue para Abraham caminar 3 días con su hijo tomado de la mano, sabiendo que lo que él tenía que hacer era llegar a ese lugar alto y matar a su hijo como sacrificio porque Dios se lo había pedido? Yo creo que durante esos 3 días Abraham recordó una y otra vez todas las noches que junto con Sara lloraron para poder tener un hijo. Yo creo que Abraham recordó los primeros pasos de Isaac. Recordó el primer momento en que Isaac le dijo papá. El primer momento en que Isaac de repente tuvo su primera caída y él estuvo allí para ayudarlo. Abraham se estaba dirigiendo a un lugar donde nosotros no quisiéramos estar hoy en día. Pero sucede algo muy impresionante en esta petición que Dios le hizo a Abraham, porque Dios no le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en cualquier lugar. Le pidió que lo hiciera en el altar, y es lo que te digo, la verdadera provisión nace en el altar. Y antes de la petición de Dios, Abraham ya lo conocía como creador, lo conocía como su guía, lo conocía como protector, pero ya era el momento de que lo conociera como Jehová Jireh. Y es impresionante porque Abraham no conoció a Jehová Jireh en un momento de abundancia. Lo conoció en el momento más doloroso de su vida. El evento más doloroso de la vida de Abraham fue cuando él mismo tuvo que sacrificar a su hijo por petición del Señor. Y lo que yo puedo recibir en mi espíritu es que hay personas que están aquí en este lugar, en esta mañana, que se sienten como Abraham, pasando el momento más difícil de sus vidas, pasando por una de las pruebas más grandes que han tenido que atravesar. Aquí hay personas que están diciendo: Señor, yo he pasado mucho de tu mano, pero yo siento que tal vez esta prueba que estoy pasando ahora mismo es la prueba que me va a sacar de mi propósito, la prueba que me va a sacar del llamado. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Abraham, así como tú, también estaba pasando por el momento más doloroso de su vida, y eso solamente fue la antesala para que Jehová se revelara como Jireh, su proveedor. Tú estás hoy aquí pasando una difícil situación, pero tienes que saber algo: estás a punto de conocer a Jehová Jireh, tu proveedor. Si quieres conocer a Jehová Jireh, tu proveedor, toma tu Isaac, sube al monte de Moria y entrégalo en el altar. Mira, Dios te está llamando al monte. Mira lo que dice la pantalla. Te está pidiendo que entregues algo en el altar. Cuando Dios nos pide que le entreguemos algo en el altar, es porque Él está listo para que suceda el intercambio. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando un sacerdote hacía un sacrificio en el altar, lo hacía para recibir algo a cambio, una respuesta a cambio de parte de Dios. ¿Sabes eso qué significa? Que toda persona que vaya al altar a entregar algo al Señor siempre va a obtener algo como respuesta. Es imposible que tú subas al monte de Moria, entregues tu Isaac y allá no bajes con las manos vacías. Tú bajarás con las manos llenas. Pero es algo que quiero enseñarte un poco más a profundidad, porque lo que provocó en Abraham lo que provocó la provisión en Abraham fue un acto radical de obediencia. Esto fue lo que provocó la provisión en él. La obediencia
es el lugar donde Dios se revela como proveedor. Si tú quieres conocer el secreto de la provisión, tienes que ser un hijo que viva en obediencia. Si Abraham se hubiese aferrado a su hijo, a su milagro, y nunca hubiese subido al monte y nunca hubiese puesto a su hijo en el altar, nunca hubiera tenido la posibilidad de conocer a Jehová Jireh. La obediencia es el lugar donde Dios se revela como proveedor. Y mira lo impresionante que sucedió con Abraham y con Isaac. Porque la obediencia de Abraham precedió a la provisión. Abraham subió al monte sin un carnero. Cuando ellos llegaron al monte de Moriah, Abraham estaba con otros 2 siervos y estaba con su hijo Isaac. Pero es impresionante porque él le dijo a los 2 siervos: espérenme aquí. Yo subiré con el muchacho, pero volveremos. Y mira, cuando Abraham estaba subiendo con su hijo a lo más alto del monte, Isaac estaba subiendo con la leña en sus brazos. Y este hijo le pregunta a su padre y le dice: papá, aquí llevamos la leña, pero ¿dónde está el carnero para el sacrificio? Wow, ponte tú en esa posición. Pero Abraham, por algo es llamado el padre de la fe. Y Abraham le respondió a su hijo Isaac y le dijo: Dios se proveerá de cordero. Hoy el Señor le está haciendo el llamado a alguien para que suba al monte del sacrificio. Y a veces sentimos, es lo que el enemigo nos hace sentir, que cuando Dios nos pide que le entreguemos algo, lo que el enemigo quiere que tú pienses es que estás perdiendo algo. Cuando Dios te está pidiendo que entregues algo en el altar, el enemigo te está hablando de pérdida. Pero cuando tú sueltas y entregas algo en la presencia del Señor, nunca vas a perder. Y mira lo que sucedió con Abraham y con Isaac. Ellos estaban allí y Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, dice el versículo 6, mientras que él llevaba fuego y el cuchillo. Y estaban caminando juntos hacia ese lugar. Y más adelante, en el versículo 12, nos habla la palabra de lo que sucedió en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo. El sacrificio que Abraham iba a tener con Isaac era de sacrificarlo con un cuchillo. Pero dice la palabra del Señor que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, descendió un ángel del cielo y le dijo a Abraham: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces, aquí está el milagro de la provisión. Escúchame. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. El milagro de la provisión de Abraham estaba escondido detrás de la obediencia. Cuando tú tienes un corazón que camina en obediencia delante del Señor, tú tienes que tener la total certeza de que vas a conocer a Yahweh Jireh, el proveedor. Hay puertas en tu vida, familia, que no se van a abrir con el esfuerzo humano, que no se van a abrir con tu ansiedad o con tu preocupación de cómo lo voy a resolver, y tampoco se van a abrir con manipulación. ¿Sabes por qué Abraham conoció a Yahweh Jireh, el proveedor? Porque Abraham nunca se detuvo en su corazón a cuestionar lo que Dios le estaba pidiendo. Y esto me hizo recordar una frase
que por mucho tiempo ha marcado mi vida. Y esta frase es: a veces no debemos luchar por entender lo que simplemente se debe obedecer. Quiero contarte el testimonio que le conté ayer a los jóvenes. De pronto muchos de ustedes no lo conocen, y esto lo hago para la gloria del Señor, porque esto que vivió Abraham, yo lo viví en un momento de mi vida, hace muchos años, cuando ni siquiera yo sabía que mi esposo, el pastor Ronald, existía. Pero yo tuve un momento donde Dios sabía que yo necesitaba conocerle como mi Yahweh Jireh, mi proveedor. Y yo, en un momento de mi vida, tuve una relación sentimental a la cual di mucha entrega. Y no solamente di mucha entrega, yo también soñaba a futuro con lo que podía pasar con esta persona y la familia que yo creía que iba a construir. Pero llegó determinado momento en mi vida donde yo empecé a sentir que Dios me estaba pidiendo que lo entregara en el altar. Y yo me negué por mucho tiempo. Y empecé a cuestionar al Señor: Señor, pero ¿en serio yo tengo que entregarlo? Yo siento que sí es esta persona. Pero llegó un punto específico en mi caminar donde el Señor me empujó para que subiera al monte de Moriah y para que entregara esa relación en el altar. Y yo te puedo decir que fue un momento muy difícil en mi vida, porque no solamente yo estaba entregando una relación, estaba muriendo a los sueños que ya tenía, estaba renunciando al plan de vida que yo me había hecho en mi mente. Y es allí donde yo te digo que cuando Dios te pide que le entregues algo en el altar, el enemigo te va a susurrar en el oído de que en realidad lo que estás haciendo es perdiendo, de que se te está yendo los sueños como agua entre las manos. Tal vez lo mismo que sintió Abraham. Mientras subía con su hijo a lo más alto del monte, él sentía que el mayor milagro de su vida se le estaba yendo como agua entre las manos, que iba a perder a su hijo. Pero cuando nosotros decidimos obedecer a ciegas al Señor, porque creemos que Él es más inteligente que nosotros, lo único que Dios puede hacer es darte la provisión de un carnero a cambio de aquello que tú estabas sacrificando. Y yo entregué esa relación. Me dolió muchísimo. Anoche le decía a los jóvenes, cuando entregué esa relación, yo estuve en una depresión muy tenaz. Perdí mucho peso, me veía irreconocible, fue muy doloroso. Pero después de que yo entregué eso en el altar, pasó un tiempo prudente. Y en el mismo lugar donde yo entregué mi Isaac en ese momento, el Señor me permitió conocer al amor de mi vida. El Señor ya se había provisto de su plan para mi vida. Y lo que en algún momento yo sentía que se estaba muriendo y que era pérdida, el Señor me dijo: como me lo entregaste, ahora me conoces como Jehová Jireh. Y Dios ya había provisto la familia que yo iba a tener. Pero ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado pensando que yo soy más inteligente que Dios y que yo era quien tenía la razón? Nunca hubiese conocido a Jehová Jireh. Si Abraham se hubiese negado a entregar a su único hijo, tampoco hubiese conocido a Jehová Jireh. Estando en lo más alto del monte, presta atención a esta clave que te voy a enseñar. Abraham subió con un hijo en sus manos, pero cuando él entregó a Isaac en el monte, en lo más alto del monte y en el altar, el Señor no solamente le proveyó un carnero para que tomara el lugar de sacrificio, sino que Abraham subió con un hijo, pero bajó siendo padre de naciones. Bajó siendo el padre de las generaciones de la tierra. Lo que tenemos que entender hoy es que cuando conocemos el secreto de la provisión, que es la obediencia, entregamos sin reservas al Señor. Porque lo que sea que entreguemos en el altar, en el mismo altar tú lo vas a recibir. Yo entregué esa relación pasada en el altar. ¿Y sabes yo dónde conocí a mi esposo? En un altar.
Lo conocí en un altar porque lo conocí en un encuentro, en un lugar que se había convertido en un altar de adoración. Y yo puedo percibir en mi espíritu que hay personas aquí que están en el altar, que han subido como Abraham subió con Isaac a lo más alto del monte, pero se han quedado con Isaac en los brazos esperando que algo extraordinario suceda para poder por fin entregarlo. A mí me impactó cuando leí en la palabra que Abraham, cuando el Señor le dio la instrucción de entregar a su hijo, dice la palabra que al día siguiente, temprano en la mañana, se fue al lugar del sacrificio. Abraham no tuvo espera, él no titubeó para obedecerle al Señor. Y yo te quiero decir algo, no hay algo que sea más irresistible para el Señor que el corazón de un hijo que le obedece. Cuando tú tienes un corazón obediente al Padre, te felicito porque estás listo para conocer a Yahweh Jireh, el proveedor. Estás listo para conocerlo. Mira, no solamente Abraham bajó siendo padre de naciones. Abraham, en su acto de obediencia, el Señor lo utilizó para revelar por primera vez en la historia el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. Porque el primer cordero que se reveló como sacrificio por una entrega fue el carnero que Dios puso para que tomara en lugar de Isaac. Pero allí el Señor ya estaba mostrando que Él iba a enviar a un cordero inmolado para que muriese por los pecados de todos nosotros. Entonces esto tiene una explicación profética. Si tú quieres conocer a Yahweh Jireh, hoy Dios te está haciendo un llamado para que subas a lo más alto del monte y entregues algo en el altar. Pero tú vas a decir, pero Señor, ¿qué va a pasar? No me va a pasar como Abraham, que alzaré mi mirada y voy a ver al cordero por ahí enredado en un arbusto. Yo te tengo una noticia. Ese cordero ya fue revelado y ya murió en la cruz del Calvario por ti. Dios ya se proveyó de cordero para el sacrificio que hoy tú le vas a hacer en el altar. El cordero de Abraham estaba detrás de un arbusto, pero el cordero que quita el pecado del mundo ya murió en la cruz del Calvario. Si tú vas a subir hoy al altar a entregar algo en obediencia, tienes que hacerlo con la certeza de que ya hubo un cordero que tomó la posición que hoy tú no quieres tomar. ¿Quieres conocer a Yahweh Jireh? Sube al monte de Moria y entrégalo en el altar a tu proveedor. Como te estaba diciendo, hay puertas que no se van a abrir con tu manipulación, no se van a abrir con tu esfuerzo humano y no se va a abrir con tu ansiedad. Ya te enseñé la primera parte de la receta del secreto detrás de la provisión. Falta una segunda parte. ¿Alguien la quiere conocer? Esta segunda parte es el quebrantamiento. ¿Cuál era la primera? La obediencia. La segunda es el quebrantamiento. Y para esto quiero remitirte al libro de Juan, capítulo 12, versículo 3, donde Jesús fue ungido en Betania. La historia de la mujer que quebró el perfume a los pies del Señor está registrada 3 veces en la palabra. Pero hoy me quiero basar en la de Juan 12:3, que habla específicamente de que fue María. Y yo te quiero decir algo. Hay milagros de provisión que nacen del quebrantamiento. Mira, la palabra dice lo siguiente. En Juan 12:3 está Jesús en la casa de Marta y de María. Pero dice el versículo 3, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Y dice al finalizar que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Mira,
Jesús llegó a una casa y en esa casa había una mujer que tenía un perfume que era súper costoso. Pero para que entendamos el secreto que hubo en esa provisión del perfume de María, quiero decirte que el perfume representaba algo físico. El perfume en ese momento significaba ahorro. Ese perfume también significaba estabilidad. Y ese perfume representaba valor económico. Que María tuviese ese perfume en las manos le estaba garantizando que si en algún momento ella tenía un momento de escasez, ese perfume la iba a sacar de apuros. Es como le puede pasar a usted. Si usted está en su casa y todo va súper bien, pero de repente tiene un anillo o una cadena de mucho oro y usted la tiene guardado, usted sabe que si en algún momento le pasa una urgencia, esa cadena la puede sacar de un apuro. O ese apartamentico que usted tiene por allá la puede sacar o lo puede sacar de un apuro. María le derramó a los pies de Jesús lo más costoso que ella tenía, la posesión más cara que tenía. Pero mira, algo sucedió con María. Y es que la palabra dice que ella no derramó el perfume. Yo puedo derramar este vaso, pero yo no puedo quebrarlo porque es un vaso de plástico. Pero María tomó la decisión de no derramar el perfume. Ella lo quebró. ¿Sabes por qué? Porque si ella lo hubiese derramado, hubiese conservado la posibilidad de volver a recuperar el perfume. Pues lo hubiese vuelto a llenar, hubiese comprado otro. Pero María no se quería quedar con nada. Ella quería entregarle todo a Jesús. Ella se despojó por completo. Y mira lo que dice aquí. El verdadero quebrantamiento sucede cuando dejamos de retener aquello que más cuidamos. ¿Y qué propicio se da esto para este mes de Jehová Jireh? Porque a veces nos cuesta demasiado traer al altar aquello que Dios nos ha entregado en las manos. Pero tienes que saber algo. El verdadero quebrantamiento y por ende la verdadera provisión sucede cuando dejamos de retener aquello que más cuidamos. Ese perfume de María era lo que ella más cuidaba. Pero escúchame, María se dio cuenta que así fuese el perfume más costoso, una vez ella lo pusiese en los pies de Jesús, eso a ella no se le iba a devolver multiplicado, se le iba a devolver triplicado, mejor dicho, sumamente multiplicado para su vida. La clave que hubo en María fue su capacidad de entrega. Y este punto se enlaza mucho con lo que acabamos de ver con Abraham. ¿Se da usted cuenta de que ambos tienen algo en común antes de que llegara la provisión? ¿Qué es lo que tuvo en común Abraham y María? Que ambos tuvieron la capacidad de despojarse para entregar en el altar, para entregar a los pies del Señor. Mira lo que dice aquí. El quebrantamiento libera provisión. Y yo estoy completamente segura de que en esta mañana Dios le está haciendo el llamado a un hijo para que venga a su altar y se quebrante delante de él. Hoy tú tienes que tomar el lugar de ese perfume costoso y quebrantarte en la presencia del Señor. Cuando el frasco se quebró a los pies de Jesús, sucedieron tres cosas. La fragancia llenó toda la casa. La atmósfera de esa casa cambió. ¿Y sabes qué fue lo más tremendo que sucedió? Que Jesús fue honrado. ¿Tú quieres conocer a Yahweh Jireh? Trae tu perfume al altar y quebrántalo. Mira, tú puedes hablar mucho delante del Señor, pero no hay algo que llame más la atención de Dios que un corazón contrito y humillado. Cuando ese perfume se quebró,
la fragancia llenó toda la casa. Cuando hay un corazón en obediencia y en quebrantamiento, tu mismo corazón llena toda la casa del perfume de la obediencia. Y cuando eso sucede, la atmósfera cambia sí o sí. Porque ese lugar era una casa cualquiera, pero cuando una mujer quebrantó el perfume, se convirtió en la casa donde olía a obediencia, a entrega, a quebrantamiento. Yo estoy hablando con un hijo que hoy quiere que la atmósfera cambie a su favor. Tú estás cansado de la atmósfera en la que estás viviendo, entonces no sigas haciendo lo mismo y saca ese perfume costoso que tienes allí guardado y entrégalo a los pies de Jesús. Ya no lo retengas más. No pongas más la confianza de la provisión en un perfume que si cualquier día llegaba alguien y se lo quebraba María, se iba a echar a perder en el piso, pero ella prefirió que estuviera a los pies de Jesús. El perfume, dice mi pastora, mi profeta, el perfume es nuestra alabanza al Señor. Mira, tú me puedes decir, pastora, pero entonces dime, ¿cuál fue la provisión que recibió María por entregarle lo más costoso que tenía al Señor? Te lo voy a decir. La provisión que llegó para ella fue la aprobación del cielo, la cercanía con Jesús. ¿Y sabes también cuál fue la provisión que ella recibió? La honra eterna que quedó plasmada en la Escritura. Porque en las 3 partes que aparece esta historia en la palabra, hay una parte en específico donde Jesús dice: donde sea que se hable de esta mujer, ella será recordada. Donde sea que se hable. Y mira, ¿cuántos años han pasado? Y hoy estamos hablando de lo que ella hizo con Jesús. Ella recibió la provisión, conoció a Jireh, a su proveedor. Mira lo que dice aquí: el quebrantamiento nunca deja vacía a una persona. Llévate esto hoy en tu espíritu. Dios siempre llena aquello que se rinde delante de Él. ¿Tú quieres conocer a Yahweh Jireh? Levántate en obediencia y corre al altar en quebrantamiento. Dios está haciendo el llamado para que ya no retengas más. No retengas más. Y aquí te estoy hablando de que no retengas más lo físico, lo que Dios está pidiendo. Mira, hoy en día pareciese que fuera un pecado hablar en el altar de diezmo y de ofrenda. ¿Sabes por qué? Por lo que te dije ahorita. Porque cada vez que tú entregas algo en el altar, el enemigo siempre te va a hacer pensar que tú estás perdiendo. Siempre el enemigo te va a hacer pensar cualquier oposición para que tú no sueltes en el altar. Pero Él lo hace porque Él sabe que todo lo que entregamos en el altar se devuelve en bendición para ti, y al diablo no le interesa que usted sea bendecido. Ya no retengas más. No retengas más ese diezmo que tú sabes que le pertenece a Dios. No retengas más esa ofrenda que tú sabes que le pertenece a Dios. Pero tampoco retengas más a ese hijo o a ese matrimonio que Dios también te está pidiendo en el altar. Porque el secreto de la provisión nace primero en el espíritu y luego tú lo tienes en tus manos. Primero nace en el espíritu. El quebrantamiento y la obediencia nacen en tu corazón, en tu espíritu. Pero cuando tú entregas allí en el altar, en aquello que tú no veías, el Señor inmediatamente desde el cielo dice: aquí hay una hija, aquí hay un hijo que acaba de derramar el perfume y llenó toda la casa RPG de obediencia. ¿Tú eres consciente de lo que yo te estoy diciendo? Cuando una sola persona tiene verdadero quebrantamiento, el Señor no se puede resistir para ir y atenderle. Pero ¿qué sucede cuando lo hace toda una iglesia? ¿Qué sucede cuando lo hace toda una iglesia?
Yo pensé que tú lo estabas entendiendo. Alguien hoy se debe poner de pie en este lugar y mientras suena esta adoración, llevar a la práctica lo que te acabo de enseñar. Hay personas aquí que deben pasar al altar